Millonario se quiebra frente a un mendigo negro y descubre un secreto que cambió todo. La noche caía pesada sobre la plaza del centro. Apenas un puñado de luces titilaban, la neón parpadeante de un bar viejo, farolas que vomitaban una luz amarillenta y gastada, y un par de faroles de papel que se movían con un soplo de viento. Alejandro estaba allí, tirado sobre un banco de madera raída, con las manos temblando y la mirada perdida. Hace apenas unas horas, su imperio se había desmoronado, un negocio arriesgado, una apuesta peligrosa, y de pronto, nada, el vacío, su fortuna, su orgullo, sus planes, todo desaparecido. Cerca de él la vida continuaba sin tregua. Una pareja reía bajo el neón. Un vendedor ambulante gritaba sus ofertas al aire. Coches pasaban, con luces que cortaban la oscuridad. Pero Alejandro no podía sentir nada que no fuera el peso que le aplastaba el pecho. Respiraba con dificultad. Cada bocanada le quemaba el alma. Entonces apareció Samuel, un hombre de piel oscura, con ojos que parecían enterrados en la sombra, pero al mismo tiempo brillaban con una luz intensa, casi inquietante. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, como mapas del tiempo, y sus ropas raídas contrastaban brutalmente con el brillo opaco de los anillos en sus dedos. Se sentó junto a Alejandro sin decir palabra. La plaza parecía detenerse por un segundo. Samuel no pedía nada. No sabía si era por orgullo o si simplemente no necesitaba nada. «Tu caída no es el final», susurró con voz ronca, casi un eco. «Es el principio de algo que jamás imaginaste». Alejandro levantó la mirada, sintiendo un nudo que le estrangulaba la garganta. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía tanto? Algo en esa mirada penetrante le atravesaba. Removía todos sus miedos ocultos, las heridas que ni él sabía que cargaba. Pero lo más raro no era eso. Era que, mientras Samuel hablaba, ciertas imágenes empezaron a arremolinarse en la mente de Alejandro. Fotos viejas, cartas olvidadas, nombres que su familia nunca mencionó, secretos familiares enterrados bajo capas de dinero y mentiras. «Tu fortuna no es lo que crees», dijo Samuel mientras sus dedos se aferraban a un viejo medallón. «Hay algo en tu pasado que puede destruirlo todo y también puede salvarte». El aire alrededor se volvió denso. Un coro lejano de voces murmuraba sin sentido. Una sombra se asomó justo cuando Alejandro sintió que todo su mundo se fracturaba más y más. ¿Quién protegía ese secreto? ¿Por qué, después de años de ignorancia, ese hombre a su lado parecía tener las respuestas? Y entonces, en ese instante de silencio brutal, Alejandro vio algo que le heló la sangre. Una cicatriz en la mano de Samuel, idéntica a una marca que él había visto grabada en un baúl antiguo en la mansión de su familia. ¿Era solo una coincidencia? ¿El mendigo que parecía un simple vagabundo? Quizás no lo era. Quizás, detrás de esa piel curtida y esa figura encorvada, había mucho más. Algo que cambiaría todo lo que Alejandro creía saber sobre su vida, su apellido y su destino. Algo oscuro, antiguo y peligroso. Alejandro tembló. El hombre a su lado, con esa sabiduría inesperada, parecía ofrecerle una salida, pero también una trampa. ¿Podía confiar en Samuel? ¿O era apenas una sombra del pasado, una amenaza disfrazada de salvación? El viento azotó la plaza. Las luces del bar parpadearon como si fueran a apagarse. La noche ahora parecía eterna. Y Alejandro
solo sabía una cosa. Estaba a punto de descubrir algo que jamás olvidaría, pero que podía costarle mucho más que su fortuna. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La noche se hizo más densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto un peso. La cicatriz en la mano de Samuel brillaba con una intensidad inquietante, y Alejandro sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué lo había visto antes? Se debatía entre las preguntas y el miedo. ¿Qué sabes de mí? Logró balbucear, su voz temblando como una hoja arrastrada por el viento. Samuel lo miró fijamente, atravesando la bruma de la confusión con su mirada penetrante. Sin responder, le ofreció el medallón que colgaba de su cuello, como si fuera una llave a un mundo olvidado. Este medallón pertenece a tu familia, Alejandro, dijo, su voz ronca, ahora resonando como un tambor lejano. No puedo explicarte todo aquí, pero hay cosas que debes saber. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estaba hablando? Una voz adormecida en su cabeza le decía que debía alejarse, pero la curiosidad lo mantenía atado a este extraño, como si un hilo invisible lo uniera a Samuel. Él se inclinó un poco más, buscando ese hilo de verdad. En ese momento, un grito estalló en la plaza. Una mujer corría, su rostro pálido y los ojos desorbitados. Detrás de ella, una figura oscura la seguía. Su andar era firme y amenazante. La multitud, que hasta ese momento había vivido su propia historia, se volvió una ola de pánico. Gritos, empujones, caos absoluto. ¡Corre!, gritó Samuel, empujando a Alejandro a un lado justo antes de que la sombra alcanzara a la mujer. En un parpadeo, la figura se abalanzó sobre ella, y todo sucedió en un instante. El eco de un disparo resonó desgarrando la noche. La plaza se congeló por un segundo. El alboroto se transformó en un susurro tenso. La mujer cayó al suelo, inerte, y la oscuridad que emanaba de la figura se fundió con el pánico colectivo. Alejandro sintió que el aire le faltaba. ¡Samuel!, gritó, buscando una respuesta. Pero el hombre a su lado parecía haber desaparecido entre las sombras. ¿Dónde estaba? El medallón que le había ofrecido seguía colgando en el aire, como una llamada a lo que estaba ocurriendo. Los murmullos aumentaron. La gente comenzaba a retroceder. Alejandro avanzó hacia la figura oscura, sus pies moviéndose automáticamente, como si una parte de él supiera que debía enfrentarlo. Pero la figura se volvió, y en un instante horroroso, Alejandro vio su rostro. No era un extraño. Su corazón se detuvo, el tiempo se detuvo. La figura oscura era un familiar que creía perdido, su hermano, Javier. La rabia y la confusión estallaron dentro de él. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué había sucedido para que todo se volviera así? «Javier», susurró, su voz quebrándose, pero Javier no respondió. En cambio, con la mirada vacía, apuntó hacia Alejandro con un revólver. La mirada intensa de Samuel regresó de la penumbra, pero en sus ojos había preocupación y miedo.
como si supiera que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Todo se torció de nuevo. El estallido de la realidad se hizo evidente. Alejandro no solo estaba a punto de descubrir secretos sobre su pasado, sino que su familia estaba en el centro de una conspiración que podía destruirlo todo. La traición, el miedo, la venganza, todo estalló en ese instante. ¡Javier, no!, gritó, pero el eco de su voz se perdió en el caos que se desataba a su alrededor. La noche, antes llena de sombras, ahora se tornó en un laberinto de engaños. El tiempo se detuvo nuevamente. Alejandro estaba a punto de entender que su vida, la que conocía, estaba a punto de fracturarse para siempre. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué haría ahora? ¿Quién era el verdadero enemigo? Y mientras la tensión crecía, la única certeza que le quedó fue que su destino nunca volvería a ser el mismo. El tiempo se detuvo nuevamente. Alejandro estaba a punto de entender que su vida, la que conocía, estaba a punto de fracturarse para siempre. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué haría ahora? ¿Quién era el verdadero enemigo? ¡Javier, no!, gritó. Pero el eco de su voz se perdió en el caos que se desataba a su alrededor. La figura oscura, que antes era su hermano, con el revólver aún apuntando, parecía haberse transformado en una manifestación de sus peores pesadillas. La multitud retrocedía, los gritos se mezclaban. Era como si el mundo estuviera desmoronándose poco a poco. Pero en medio de todo, algo cambió, algo inesperado. Un estruendo atronador cortó el aire. Una explosión, tan cerca que la tierra tembló bajo sus pies. Un estallido de luces y polvo se alzó en medio de la plaza, deshabilitando temporariamente los sentidos de todos los que estaban allí. La fuerza de la onda expansiva empujó a Alejandro hacia atrás, y lo siguiente que sintió fue el impacto del suelo en su espalda. El caos se desató en un instante. La gente gritaba, algunos caían, otros corrían en direcciones confusas. Alejandro, aturdido, miraba la escena mientras buscaba a Samuel. La explosión había creado un velo de polvo, y en medio de ese caos gris, algo brilló. Lo vio, un destello plateado, metálico, saltando entre el polvo. Era el medallón. Sin pensar, se lanzó a recogerlo. En ese momento, algo más llamó su atención. Una figura se acercó corriendo a su lado. Era Samuel. Su rostro reflejaba preocupación, pero había algo más. Su mirada, antes intensa, ahora tenía un toque de desesperación. ¡Alejandro!, gritó, mientras intentaba acercarse. Pero Alejandro no podía apartar la vista del medallón. La conexión era intensa, como si de él dependiera su destino. ¡El medallón!, gritó Samuel. ¡No lo toques! ¡Podría ser peligroso! Como si el universo hubiera conspirado para interrumpir esa noche, Alejandro extendió la mano hacia el medallón. En ese instante, un grito de dolor resonó, y de repente el medallón brilló intensamente, inundando la plaza de luz, y revelándole que estaba oculto en la penumbra. Todos se congelaron, la confusión reemplazada por asombro, y luego un abrir y cerrar de ojos. La imagen cambió. Del polvo comenzaron a emerger figuras. Parecían seres humanos, pero no eran personas comunes. Eran figuras con vestiduras antiguas, con rostros familiares que Alejandro nunca había visto, pero que conocía de alguna manera. En su corazón sentía que eran parte de su historia, parte de su linaje. Sin embargo, lo más impactante fue ver a su madre con un rostro sereno entre ellos. Su madre, que creía muerta. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó, el corazón latiendo con fuerza. Ella lo miraba, pero no podía hablar.
Sin embargo, sus ojos transmitían un mensaje claro. Hay más en la historia de la familia de lo que te han contado. De un momento a otro, el revólver en la mano de Javier se desvaneció junto a la figura de su madre. Alejandro miró a su hermano, sintiendo una conexión profunda. Era como si toda ira y resentimiento se evaporaran en ese instante, reemplazados por el deseo de comprender la verdad oculta. «¿Qué está pasando?», logró balbucear, su voz temblando mientras la luz del medallón se intensificaba. El polvo comenzó a disiparse y Samuel, a su lado, se veía afectado también. Su rostro mostraba respuesta ante un pasado que parecía atraparles. «El medallón es la clave», dijo Samuel, sus palabras rápidas. «El linaje que llevas es más poderoso de lo que creías. Ellos son parte de todo esto, Alejandro, y hay algo que te han ocultado». ¿Ocultaron? Un revoltijo de emociones lo atravesó. La verdad surgía de las sombras mientras la plaza se oscurecía de nuevo. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera de confusión. Era un eco de tristeza que parecía resonar en el medallón. Una sombra se alzó detrás de él, oscuridad pura acechando. «¡Atrás!», gritó Samuel, empujando a Alejandro con fuerza, mientras un poderoso viento arrancó el medallón de su mano. Las figuras comenzaron a desvanecerse como espejismos. Sin embargo, el impacto de lo que acababa de presenciar quedó grabado para siempre en su mente. Las revelaciones sobre su madre, sobre su familia y lo que ignoraba de sus raíces, todo estaba corriendo en su cabeza como un río desbordado. La noche era un caos y la figura oscura regresaba. Luego, el vacío volvió, un silencio mortal. Todo se paralizó de nuevo. El medallón desapareció en el aire y la oscuridad tomó control de la plaza. ¿Qué era real y qué era ilusión? Con dolor en el pecho, miró a su hermano. En sus ojos, la incertidumbre reflejaba la promesa de una verdad que nunca imaginó. Pero antes de que pudiera hacer una pregunta, la sombra oscura se abatió sobre ellos. Y en ese momento, en medio de la confusión, una voz resonó en su mente. «El destino no se puede eludir». ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente su familia? Los gritos lejanos, el pánico y el eco de la explosión resonaban en su mente mientras se consumía en incertidumbre. Alejandro sabía que todo había cambiado y que la verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Pero antes de poder actuar, la oscuridad se cernió sobre él como un manto y en el silencio que siguió, supo que la lucha apenas comenzaba. La oscuridad se expandió como una sombra voraz tras la explosión, y Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. La figura oscura, antes su hermano, ahora parecía un monstruo. Su corazón latía con furia y la confusión rugía en su mente. ¿Por qué? Preguntas sin respuestas, la noche se tragaba su valor. El grito de la multitud resonaba como un eco lejano, pero Alejandro solo tenía ojos para Javier. En un instante algo en el ambiente cambió. Una chispa, un destello brillante rodeó a su hermano. Era solo un destello al principio, pero luego se transformó en una llameante aura de poder que rodeaba a Javier, y Alejandro retrocedió. No parecía su hermano, parecía algo más. «¡Javier!», gritó, su voz desgarrada por el miedo. En aquel instante, Javier sonrió. Una sonrisa cruel y fría. Era como si una sombra hubiera tomado control de su ser. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le había pasado a su hermano? Lo que antes era confusión se transformó en pavor. «¡No soy Javier!». La voz que salió de sus labios era profunda, resonante. Tenía eco de algo antiguo y poderoso,
No era su hermano, era algo más, un eco del pasado. Los murmullos de la multitud se desvanecieron y todos miraban en shock. Alejandro sintió la presión del horror sobre su pecho mientras se preguntaba qué significaba esto. Samuel, de pie a su lado, también había cambiado. Su mirada se cruzó con la de Javier y un escalofrío recorrió el espacio entre ellos. Samuel pareció reconocer lo que emergía y el miedo en su rostro se intensificó. No deberías haberlo despertado, dijo, como si le hablara a la propiedad del lugar y no a su hermano. Las palabras de Samuel hicieron eco, como si hubiera mencionado un nombre que nunca debería ser pronunciado. La atmósfera se cargó con electricidad. ¿Despertado? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alejandro, cada vez más confundido. Y entonces Javier levantó un brazo, empujando la oscuridad a su alrededor. La plaza tembló. Esta no era solo una manifestación de odio y desesperación de su hermano. Era un poder ancestral, un espíritu que había estado oculto, esperando. La verdad que tanto había ignorado saltó a la superficie y la sombra se dibujó en su mirada. Ellos mataron a Madre Alejandro. Era parte de algo que nunca entendiste. Su voz se tornó casi cantarina, como un murmullo de viento. Los recuerdos fluyeron, imágenes de su infancia, de su madre advirtiéndole sobre sombras, sobre oscuridad y secretos. Todo se volvió vívido. Las palabras de Samuel, el medallón, los rostros familiares, todo cobraba sentido a medida que su hermano revelaba verdades que jamás había imaginado. ¿Qué? ¿Qué hiciste?, alegó Alejandro, el dolor y la traición quebrando su voz como vidrio. Javier sonrió de nuevo, pero esta vez era una risa amarga, la risa de quien ha perdido el control. Liberé lo que estaba sellado, y ahora ellos vienen por nosotros. La mirada de Javier se tornó amenazante. Una sombra más oscura emergió detrás de él. Era palpable como un monstruo a punto de devorarlo todo. La multitud comenzó a retroceder. El miedo se había vuelto tangible. Era un horror que se deslizaba entre los cuerpos, una marea de desesperación que los arrastraba a todos hacia atrás. ¡Corre!, gritó Samuel, mientras se lanzaba hacia Alejandro. Pero en ese instante, la verdad se reveló en una ráfaga. La sombra tomó forma, metiéndose entre ellos, y Alejandro entendió. Javier no era solo su hermano. Era el mensajero de una antigua maldición, un heraldo del destino que había estado oculto en las sombras. Algo lo había poseído cuando la oscuridad había tomado la plaza. Escuchó el eco de la voz, un susurro que prometía destrucción, y en ese instante un nuevo terror se apoderó de él. La existencia de su madre, su familia, su futuro, todo estaba interconectado en este laberinto de horror. Sin pensarlo, hizo un movimiento hacia Javier. Aquel ser que había sido su hermano estaba a punto de liberar algo que jamás debió ser despertado. ¿Por qué lo hiciste, Javier?, dijo con desesperación. Pero entonces, en un giro que lo dejó sin aliento, Javier se volvió hacia él, y en un estallido de luz, la figura cambió. No era solo su hermano, era la imagen de su madre, pero acompañada por sombras. Su rostro mostraba tristeza y enojo. La verdad nos libera, Alejandro, pero hay un precio. Y cuando la luz se intensificó en la plaza, Alejandro supo que su vida, la que conocía, estaba a punto de fracturarse para siempre. El tiempo se congeló, y en ese instante de horror comprendió que el verdadero enemigo no era su hermano, ni la oscuridad, sino él mismo. Todo lo que había creído estaba a punto de desvanecerse, superado por secretos que se abalanzaban sobre él desde la penumbra, listos para reclamar su precio.
La oscuridad se expandió como una sombra voraz tras la explosión, y Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. La figura oscura ante su hermano ahora parecía un monstruo. Su corazón latía con furia y la confusión rugía en su mente. ¿Por qué? Pregunta sin respuestas. La noche se tragaba su valor. El grito de la multitud resonaba como un eco lejano, pero Alejandro solo tenía ojos para Javier. En un instante, algo en el ambiente cambió. Una chispa, un destello brillante rodeó a su hermano. Era solo un destello, pero luego se transformó en una llameante aura de poder que lo envolvía. Alejandro retrocedió. No parecía su hermano. Parecía algo más. ¡Javier!, gritó, su voz desgarrada por el miedo. Javier sonrió, pero su sonrisa estaba torcida, como si algo oscuro hubiera encontrado un hogar en su ser. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le había pasado a su hermano? La confusión se tornó en horror. «No soy Javier», dijo una voz profunda, llena de eco. «No era su hermano. Era un eco del pasado». La multitud se quedó en silencio. Alejandro sintió como el miedo se apoderaba de él. Samuel, a su lado, había cambiado. Su mirada se cruzó con la de Javier y un escalofrío recorrió el espacio entre ellos. Samuel parecía reconocer lo que emergía. «No deberías haberlo despertado», dijo él, como si hablara de un mal que no debió ser liberado. Las palabras de Samuel hicieron eco en su mente. Había mencionado un nombre que nunca debía ser pronunciado. La atmósfera se cargó de electricidad. «¿Despertado? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, cada vez más confundido. Entonces Javier levantó un brazo y con un gesto empujó la oscuridad a su alrededor. La plaza tembló. Se veía tan distinto, como si algo antiguo y poderoso estuviera tomando control. «Ellos mataron a madre, Alejandro. Era parte de algo que no entendías». Su voz resonaba como un murmullo ancestral. Recuerdos de su infancia fluyeron, imágenes de su madre advirtiéndole sobre secretos y sombras. Todo adquiría sentido. Las palabras de Samuel, el medallón, los rostros familiares. Era como si ellos estuvieran revelando su historia. «¿Por qué lo hiciste, Javier?», alegó Alejandro, el dolor quebrando su voz. Javier sonrió nuevamente, una risa amarga, la risa de quien ha perdido el control. «Liberé lo que estaba sellado, y ahora ellos vienen por nosotros». La mirada de Javier se tornó amenazante. Detrás de él, una sombra más oscura se formó. Era palpable, un monstruo acechante. La multitud comenzó a retroceder. El miedo se había vuelto tangible, un terror que arrastraba a todos. «¡Corre!», gritó Samuel mientras se lanzaba hacia Alejandro. Pero en un giro que lo dejó sin aliento, Javier se volvió hacia él, y en un estallido de luz, la figura cambió. No era solo su hermano. Era la imagen de su madre, con un rostro sereno oscurecido por sombras. Su mirada mostraba tristeza y enojo. «La verdad nos libera, Alejandro. Pero hay un precio». En un giro devastador, el destello de luz empezó a revelar más figuras que emergían del polvo. La visión fue aplastante. Sombra tras sombra, ellos aparecieron. Figuras que parecían familiares, pero no eran solo rostros. Alejandro sintió un escalofrío cuando reconoció rostros de ancestros y personas que había dado por muertas. Un grito rasgó la oscuridad. Era su padre. Lo había creído perdido. No estaba muerto. Todo su mundo se desmoronaba cuando reconoció esa mirada. Un eco de traición se alzó en su pecho. «¡Padre!», gritó, su voz temblando. Pero su padre solo observó con ojos vacíos y un aire de pesar. Aquello que nunca debió ser despertado
Ahora estaba aquí, clamando venganza. Todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. Eran ellos, sus ancestros, y en su mirada había una advertencia oscura. Tu linaje no solo es un legado, Alejandro, es una carga que has de llevar. La voz de Javier resonaba, mezclándose con la desesperación de su padre. La plaza, antes un lugar de caos, se convirtió en un campo de batalla emocional. Alejandro, entre el shock y la revelación, sintió que el suelo se desmoronaba. En un instante de claridad, comprendió que todo lo que creía estaba en cuestión. La sombra de Javier creció, y con un grito desgarrador, Alejandro supo que lo que había despertado no solo cambió su familia, sino que también reclamaba su propia vida. Con el eco retumbando en su mente, un grito de tragedia estalló en el aire, y al instante, la verdad lo confrontó. ¿Quién era él realmente? ¿Qué significaba su linaje? Y mientras las sombras se cerraban, la única certeza en su pecho era que el camino por delante estaba lleno de peligros, tanto conocidos como desconocidos. La oscuridad se disipó, mientras una luz brillante envolvía el medallón, y Alejandro sintió un tirón poderoso. El destino estaba reclamando su precio. La oscuridad se disipó, mientras una luz brillante envolvía el medallón, y Alejandro sintió un tirón poderoso. El destino estaba reclamando su precio. Pero antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, la plaza quedó sumida en un silencio absoluto. Todo se detuvo. Javier, con esa aura escalofriante que lo rodeaba, comenzó a murmurar palabras antiguas, en un idioma que Alejandro apenas comprendía. La intensa luz del medallón iluminó su rostro, revelando no solo sombras, sino también algo más. Un rayo de dolor, de anhelo. Alejandro empezó a entender que su hermano estaba atrapado en un combate interno, una lucha feroz. Pero antes de que pudiera acercarse, una ráfaga de viento osado agitó la plaza. Las luces del neón titilaron. La sombra detrás de Javier parecía crecer, devorando la esperanza. Una forma oscura emergió, tomando la esencia de lo que Javier había liberado, algo que nunca debió ser despertado. ¡No!, gritó Samuel, con terror en los ojos. Estaba paralizado. Alejandro sintió el pánico correr por sus venas. Todo a su alrededor se desvanecía en la oscuridad, como si el mismo tiempo estuviese colapsando. Sin pensarlo, se lanzó hacia Javier, decidido a salvarlo de su propia prisión. «Javier, confía en mí», le gritó con urgencia. Pero fue entonces cuando sucedió. Un dolor insoportable atravesó su pecho. Una imagen se abrió en su mente, un flash de recuerdos. Su madre, sonriendo y abrazando a un niño pequeño, un niño que no era él. Fue como si la realidad se rompiera y todo lo que había creído saber sobre su vida colapsara. Javier lo miró con ojos desesperados. «No puedes salvarme, hermano. No soy quien crees que soy». Y fue en ese momento que la revelación le golpeó como un rayo. La verdad se extendió ante él. Un secreto devastador que había estado oculto. Un susurro de su madre resonaba en su mente. «Tu hermano no es quien piensas. El verdadero Javier está dentro de ti». Alejandro se tambaleó, sintiendo el impacto de esas palabras. La confusión se convirtió en horror. La sombra que los rodeaba se retorció como si celebrara la revelación. «¡No!», balbuceó. «¿Qué significa eso?». La figura oscura que antes era una manifestación de su hermano se erguía ahora como un monstruo sin forma, alimentándose de su miedo. Era el espíritu que siempre había estado ahí,
oculto con un velo de engaños. La verdad golpeó con la fuerza de un tsunami. El horror era real. Su familia no solo tenía secretos, tenía una dualidad que nunca imaginó. Tu linaje es una trampa, Alejandro. Te han apartado de la verdad. La voz de Javier resonaba, un eco de algo antiguo y cruel. ¡No!, gritó, cubriéndose los oídos, pero ya era demasiado tarde. La multitud comenzó a murmurar. El miedo llenaba el aire como un gas tóxico. Las caras familiares se mezclaban en una confusión de sombras. La gente retrocedía lentamente, como si la revelación pudiera alcanzarlos. En ese instante, una luz deslumbrante volvió a aparecer, iluminando el medallón. Era como un faro en la oscuridad. Sin pensarlo, Alejandro lo agarró. Al tocarlo, un impulso de poder lo recorrió. Sentía el calor del pasado fluir a través de él. Era una conexión profunda, más allá de la sangre, más allá de la biología. Era su historia entretejida con la de su madre, la oscura verdad reclamando su vida. La única manera de salvarlo es aceptando lo que eres, dijo Samuel. Su voz era un eco lejano. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Quién debía ser Alejandro en esa lucha? La sombra dio otro paso, pero esta vez, en lugar de retroceder, Alejandro sintió una oleada de confianza. Todo lo que había escondido, su rabia, su dolor, comenzaba a encajar. «No voy a dejar que te lleven», gritó con una determinación renovada, todo su ser vibrando con la energía del medallón. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y en esa fracción de segundo comprendió. No era solo una batalla por sus vidas, era una batalla por su historia, por su legado. En ese instante, la plaza volvió a caer en silencio. Todos estaban mirando. Pero Alejandro no sabía que ese silencio contenía más que sorpresa. El medallón brilló intensamente e inesperadamente un nuevo desastre se avecinaba. Algo oscuro se agitaba en el fondo y cuando todo parecía calmarse, la grieta del suelo comenzó a abrirse. El horror entre las sombras mostraba su verdadero rostro. La figura oscura se alzaba, tomando forma. Mientras Alejandro comprendía que la lucha por su vida y la de Javier apenas comenzó. Los murmullos de la multitud se apagaron y lo único que pudo escuchar fue el eco de su propio corazón latiendo. Todo lo que creía ahora estaba en juego, y lo que vendría a continuación cambiaría a todos para siempre. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía. ¿Qué sucedería con su familia? ¿Y si Javier no era el único que guardaba secretos? El tiempo se deslizaba, dejando solo preguntas, dejando solo miedo. Y en una noche que prometía respuestas, el verdadero viaje apenas comenzaba. La oscuridad se disipó mientras una luz brillante envolvía el medallón, y Alejandro sintió un tirón poderoso. El destino estaba reclamando su precio. Pero antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, la plaza quedó sumida en un silencio absoluto. Todo se detuvo. Javier, con esa aura escalofriante que lo rodeaba, comenzó a murmurar palabras antiguas en un idioma que Alejandro apenas comprendía. La intensa luz del medallón iluminó su rostro, revelando no solo sombras, sino también ¡ah!, gritó, su voz desgarrada por la confusión. ¡Ayúdame! Pero antes de que pudiera acercarse, una ráfaga de viento osado agitó la plaza. Las luces del neón titilaron. La sombra detrás de Javier parecía crecer, devorando la esperanza. Una forma oscura emergió, tomando la esencia de lo que Javier había liberado, algo que nunca debió ser despertado. ¡No!, gritó Samuel, con terror en los ojos. Estaba paralizado. Alejandro sintió el pánico correr por sus venas. Todo a su alrededor se desvanecía en la oscuridad, como si el mismo tiempo estuviese colapsando.
Sin pensarlo se lanzó hacia Javier, decidido a salvarlo de su propia prisión. «Javier, confía en mí», le gritó con urgencia. Pero fue entonces cuando sucedió. Un estruendo resonante retumbó en la plaza, como un trueno que se negaba a callar. De repente, el medallón brilló con tal intensidad que una explosión de luz se desató en todas direcciones. Alejandro se cubrió los ojos, sintiendo el calor. La multitud dio un paso atrás, paralizada y asombrada. Cuando la luz se desvaneció, un silencio abrumador lo envolvió de nuevo. Y allí, en medio del polvo, ante una multitud boquiabierta, se erguía una figura que Alejandro creía muerta. Su madre. No estaba simplemente allí, estaba vibrante, con una energía que parecía aspirar el aire mismo. «Mamá», susurró, con incredulidad haciendo eco en su voz. El rostro de su madre evocaba tanto amor como tristeza. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. «Mi querido Alejandro», dijo, su voz como un canto de luna llena, «tu familia está atada a secretos oscuros que nunca debieron ser revelados». La incomprensión se apoderó de él. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué apareció ahora? La figura de su madre levantó las manos, y la sombra que arropaba a Javier parecía retroceder. «Lo que has encontrado en el medallón te llevará a la verdad, pero debes tener cuidado. Lo que despiertas puede desatar fuerzas que no comprendes». El horror ahora encerraba a Alejandro. Todo lo que sabía estaba desmoronándose, y del rostro de su hermano emergió una ira palpable, como si se rebelara contra lo que su madre había traído de vuelta. «¿Por qué volviste?», gritó Javier, su voz quebrada por un dolor que resonaba en el aire. «Eras un sacrificio necesario». El impacto de sus palabras golpeó como un martillo. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. Todo el amor, el rencor, la confusión se mezclaban con el tiempo. «No», gritó, pero en su pecho la verdad comenzó a abrirse como una herida. «Esto no puede ser verdad». La multitud murmullaba, su miedo palpable. Alguien empezó a llorar. Gritos de confusión surgieron de entre la masa. Todo en su entorno se volvió caótico, y de repente un grito desgarrador atravesó la plaza. Una figura apareció detrás de la madre, uno que había estado oculto durante demasiado tiempo. El abuelo de Alejandro, en sus últimos instantes. «No está claro, Alejandro. Todos hemos hecho sacrificios, pero tu madre nunca debió venir». La voz grave resonó y el silencio volvió a caer. Todo lo que Alejandro había creído sobre su familia, sobre su madre, se tambaleaba. «¿Pero qué sucede?», preguntó, sintiendo las lágrimas brotar. La sombra oscura detrás de Javier empezó a tomar forma, girando en espirales de confusión. Sin previo aviso, la figura de su madre comenzó a desvanecerse, pero no antes de dejar una advertencia. «Alejandro, deberás decidir. ¿Estarás con tu familia o con la verdad? La oscuridad viene y no dejará títere con cabeza. Elige bien». Fue un eco de advertencia que retumbó en su mente. Todo vibraba con una inquietante energía, y en ese momento Alejandro entendió que estaba atrapado en una elección desgarradora. Pero antes de poder procesar la magnitud del dilema ante él, una sombra oscura se arrojó hacia la figura de su madre, tragándola en un instante. Un grito resonó en el aire. La plaza estalló en caos, y Alejandro se encontró en medio de un horror apoteósico, contemplando no solo la pérdida inminente, sino el descubrimiento aterrador de que sus lazos familiares podían no ser más que cadenas que lo ataban a un pasado oscuro y escalofriante. Mientras el pánico envolvía a la multitud, se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y en medio de la confusión,
Una pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y qué precio tendría que pagar por desentrañar la verdad? Todo lo que había considerado seguro se desvanecía entre las sombras. La plaza estaba en un caos absoluto. Gritó Samuel, que estaba a su lado. Su voz era una mezcla de urgencia y pánico. Pero Alejandro no podía apartar la mirada de Javier. Esa figura que alguna vez había sido su hermano parecía ser solo un eco de lo que había sido. La sombra se retorcía a su alrededor, alimentándose de su desesperación. Era como un monstruo primigenio, una fuerza oscura que deseaba consumirlo todo. Con cada segundo que pasaba, la plaza se llenaba de murmullos más intensos. Cadáveres de almas perdidas que ahora lo acompañaban. «¡Mamá, por favor!», gritó Javier, su rostro distorsionado por la angustia. «No me dejes con esto». Pero era demasiado tarde. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, y las palabras de advertencia aún flotaban en el aire como un eco distante. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Entonces, algo increíble ocurrió. Un destello de luz blanca brotó del medallón que Alejandro sostenía, iluminando todo a su alrededor. La sombra se detuvo por un momento, como si estuviera aturdida por la intensidad de la luz. A través de ese resplandor, un nuevo ser emergió. Era una mujer, pero no era la madre de Alejandro. Era una figura etérea, con una presencia tan poderosa que su mera existencia parecía alterar la realidad. Su mirada intensa pareció atravesar a todos en la plaza, incluido Javier. Era como si el tiempo se hubiera detenido mientras todos, atrapados en la incertidumbre, se quedaban sin aliento. «Soy la guardiana del legado», dijo la mujer, su voz resonando como un tambor distante que anunciaba un nuevo amanecer. «He venido a reclamar lo que pertenece a la verdad». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿Quién era ella? ¿Qué quería? No había tiempo para pensar. La multitud retrocedía. El miedo se apoderaba de cada rincón. Pero después de un momento de silencio, la voz de la mujer se volvió más feroz. «Las sombras que te rodean son solo una parte de tu historia. Este medallón es la clave de un poder que debes aprender a manejar. Javier no es quien piensas». La afirmación colisionó con la realidad de Alejandro. Esa palabra Javier resonó en su mente. ¿Qué quería decir? Sin embargo, no pudo formular la pregunta antes de que la mujer continuara. «El verdadero Javier no solo es tu hermano, es el portador de un poder ancestral que ha sido bloqueado. Si no se actúa ahora, hará que la oscuridad reclame su vida y la tuya». El aire se volvió espeso. La realidad se fragmentaba. Alejandro miró a Javier, aún atrapado entre su angustia y la sombra. Su corazón se hundió. Era incapaz de concebir tal traición. «¿Qué?», musitó, la incredulidad sacudiendo su voz. Y ahí fue cuando sucedió lo inesperado. La sombra detrás de Javier se abalanzó y en un instante aterrador se hundió en su cuerpo. Un grito desgarrador emergió de sus labios. La plaza tembló con su dolor. Fue un horror que cortó el aliento a todos los presentes. La gente comenzó a correr. La balanza de vida y muerte pendía en el aire. Alejandro sintió que algo dentro de él se resquebrajaba. Allí, de pie, contemplando el horror, comprendió que la oscuridad que había acechado a su familia había sido creada por Javier. No era únicamente el vínculo sanguíneo lo que los unía, sino algo mucho más profundo, algo que desbordó la capacidad de su comprensión. Esa sombra, esa esencia oscura, era parte de su historia familiar. «¡Stop!», gritó la mujer. «Si no se elige, todo será consumido». La plaza tembló. Alejandro sintió el peso de la decisión, su destino pendiendo de un hilo. La verdad lo golpeaba como una ola, devastadora y poderosa.
La imagen de su madre brilló en su mente, llena de amor, llena de advertencias no dadas. ¿Debía enfrentarse a Javier? ¿O en cambio, dejar que el ciclo se repitiera? Sin tiempo para pensar, un atisbo de claridad atravesó su mente. Lo que había estado buscando no era solo la verdad. Era culpa, dolor y redención. La única certeza que tenía era que el próximo movimiento podía cambiar todo. Y en un instante de lucidez, levantó el medallón decidido a dar el paso. El aire se congeló nuevamente, y justo cuando todo parecía ir a estallar, un grito profundo y humano retumbó. Era Javier, o algo dentro de él, que reclamaba su lugar. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el medallón comenzó a vibrar, y una energía nunca antes vista se desató. Alejandro observó, aterrorizado, cómo la luz del medallón se fundía con la sombra de su hermano, creando un torbellino de energía que envolvió a todos. Era un choque de fuerzas opuestas. ¿Qué haría ahora, cuando los secretos más oscuros estaban a punto de salir a la luz? Todo, absolutamente todo, estaba en peligro de cambiar. La plaza estaba en un caos absoluto. Gritos, murmullos y el pesado olor a temor llenaban el aire. La sombra había devorado a la madre de Alejandro, y él se encontraba petrificado, sin saber si debía correr hacia Javier o intentar rescatar a su madre del horror que la rodeaba. Algo dentro de él crujía, un nudo de terror y desesperación que amenazaba con ahogarlo. ¡Alejandro!, gritó Samuel, que estaba a su lado. Su voz era una mezcla de urgencia y pánico, pero Alejandro no podía apartar la mirada de Javier. Esa figura que alguna vez había sido su hermano parecía ser solo un eco de lo que había sido. La sombra se retorcía a su alrededor, alimentándose de su desesperación. Era como un monstruo primigenio, una fuerza oscura que deseaba consumirlo todo. Con cada segundo que pasaba, la plaza se llenaba de murmullos más intensos y el pánico comenzaba a convertirse en una marea que arrastraba a todos hacia la confusión. «¡Mamá, por favor!», gritó Javier, su rostro distorsionado por la angustia. «¡No me dejes con esto!». Era demasiado tarde. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, y las palabras de advertencia aún flotaban en el aire como un eco distante. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Entonces, algo increíble ocurrió. Un destello de luz blanca brotó del medallón que Alejandro sostenía, iluminando todo a su alrededor. La sombra se detuvo por un momento, como si estuviera aturdida por la intensidad de la luz. A través de ese resplandor, un nuevo ser emergió. Era una mujer, pero no era la madre de Alejandro. Era una figura etérea, con una presencia tan poderosa que su mera existencia parecía aspirar el aire mismo. Su mirada intensa pareció atravesar a todos en la plaza, incluido Javier. Era como si el tiempo se hubiera detenido, mientras todos, atrapados en la incertidumbre, se quedaban sin aliento. «Soy la guardiana del legado», dijo la mujer, su voz resonando con la fuerza de un trueno lejano. «He venido a reclamar lo que pertenece a la verdad». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿Quién era ella? ¿Qué quería? No había tiempo para pensar. La multitud retrocedía, el miedo se apoderaba de cada rincón. Pero, después de un momento de silencio, la voz de la mujer se volvió más feroz. «Las sombras que te rodean son solo una parte de tu historia. Este medallón es la clave de un poder que debes aprender a manejar. Javier no es quien piensas». La afirmación colisionó con la realidad de Alejandro. Esa palabra, Javier, resonó en su mente. ¿Qué quería decir? Sin embargo, no pudo formular la pregunta antes de que la mujer continuara.
El verdadero Javier no solo es tu hermano, es el portador de un poder ancestral que ha sido bloqueado. Si no se actúa ahora, hará que la oscuridad reclame su vida y la tuya. El aire se volvió espeso. La realidad se fragmentaba. Alejandro miró a Javier, aún atrapado entre su angustia y la sombra. Su corazón se hundió. Era incapaz de concebir tal traición. ¿Qué? Musitó, la incredulidad sacudiendo su voz. Y ahí fue cuando sucedió lo inesperado. La sombra detrás de Javier se abalanzó y, en un instante aterrador, se hundió en su cuerpo. Un grito desgarrador emergió de sus labios. La plaza tembló con su dolor. Pero eso no fue lo más impactante. De repente, la figura de Javier pareció transformarse. En cuestión de segundos, su rostro se volvió diferente, más joven, más puro. Alejandro se dio cuenta horrorizado de que no era solo la sombra lo que se había apoderado de su hermano. Era un intercambio. Javier había estado ocultando algo. «Él lleva el peso de lo que tu familia ha hecho», gritó la guardiana, señalando a Javier, que ahora parecía un niño atrapado entre dos mundos. Este poder entrelazado con un sacrificio que nunca debió ocurrir. Sin previo aviso, la plaza se llenó de voces familiares, murmullos de los que parecían ser ancestros de Alejandro. Eran los ecos de aquellos que habían sucumbido a la oscuridad. Todos en susurros que demandaban venganza. Alejandro sintió cómo el aire se helaba. La guardiana miró a Alejandro con ojos tristes. Todos ustedes están conectados a un legado que ni siquiera conocen. La verdad que buscas puede destruirlo todo. Sus palabras resonaron en la mente de Alejandro, mientras la figura de Javier, ahora bañada de luz, estalló en una risa que no parecía humana. Era como si una entidad nueva hubiera tomado su lugar, transformando su esencia. «Ahora es el momento, hermano». La risa resonaba fuera de control, y Alejandro sintió como un frío recorrió su espalda. «Elige tu camino, o serás devorado por todo lo que somos». Alejandro tuvo que decidir entre aceptar a esta figura que una vez fue su hermano o luchar contra lo que representaba. Todo lo que creía saber se deshacía ante sus ojos y la realidad se escurrió entre sus dedos. La plaza se tornó un caos. La guardiana desapareció y una verdad desgarradora se asentó en su pecho. Todo lo que pensaba sobre su familia, su hermano, estaban íntimamente ligados a un poder ancestral que ni siquiera podía imaginar. Cuando la risa oscura de Javier resonó una vez más, Alejandro supo que tenía que actuar. Pero el tiempo se desvanecía, y con él el futuro de... Sin respuestas, solo restaba preguntarse quién era realmente Javier en esta nueva revelación y cómo iba a enfrentarlo. Con el miedo corriendo por sus venas, supo que su destino dependía del siguiente paso que diera. Y el eco de la risa ensombreció la plaza, dejando a todos en suspenso. La plaza estaba en un caos total. El eco de los gritos resonaba en el aire, un maremoto de miedo. Alejandro temblaba de pie, sin saber si debía correr hacia Javier o intentar rescatar a su madre de esa oscuridad insaciable. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de desesperación y terror le comprimía el pecho. «¡Alejandro!», gritó Samuel, a su lado mientras la sombra se retorcía, alimentándose de su angustia. No podía apartar la mirada de su hermano. Esa figura que antes le había traído tantos recuerdos felices, ahora era solo un reflejo distorsionado de lo que había sido. «¡Mamá! ¡Por favor!», gritó Javier. Pero su voz era un eco desgarrador. Alejandro sabía que ya era demasiado tarde para ella, y también para ellos. La oscuridad parecía tener su propio espíritu, pulsando, respirando. Justo cuando la angustia casi lo ahoga,
Un estruendo de luz blanca emergió del medallón que aún sostenía con todas sus fuerzas. La luz iluminó todo a su alrededor, y la sombra se detuvo, aturdida por esa claridad. De entre esa luz apareció una figura. No era solo su madre, era una presencia que llenaba cada rincón con su calma y autoridad. Sin embargo, en sus ojos había una tormenta de emociones. «He venido a proteger lo que queda de ustedes», dijo la figura etérea, y todos guardaron silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en su presencia. «Deben entender que entre la luz y la oscuridad siempre hay una elección». Los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Por qué regresaba ahora? Su corazón titubeaba entre la esperanza y la desesperación. Javier, atrapado en la sombra, se encorvó. «No, eres un sacrificio necesario». La risa oscura que salía de su hermano resonaba, pero no era su voz. Era como si una entidad hubiera tomado control. Un grito de desesperación que resonaba en el alma de todos los presentes. «El verdadero Javier no es esta sombra», dijo la madre, extendiendo su mano. «Puedes romper la maldición. Solo debes deshacerte de las cadenas que atan su alma». Alejandro sintió un golpe de esperanza. Con el medallón brillando en su pecho, dio un paso hacia su hermano. La sombra de Javier se aferraba a él, pero Alejandro no podía rendirse. «¡Javier!», gritó, con voz desgarrada. «Recuerda quién eres. Recuerda a nuestra madre». En ese instante, Javier titubeó. Sus ojos perdieron un poco de su intensidad oscura. Alejandro vio un destello de la persona que alguna vez fue su hermano. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, pero no antes de pronunciar un mensaje de despedida. «La verdad siempre se revela, mi amor. Están unidos, a pesar de su dolor». La sombra se retorció como si intentara asfixiar a Javier. Sin pensar, Alejandro levantó el medallón. La luz se intensificó, elevándose como un faro en la negrura. «Es hora de que elijas, Javier», exclamó. Javier, atrapado entre dos mundos, miró a su hermano. La lucha interna era visible. La oscuridad siguió su ciclo, pero Alejandro supo que era el momento. «Nunca dejo que el miedo decida por mí», gritó, lanzando el medallón. La luz del objeto estalló, una ola de energía que empujó la oscuridad, separando a Javier de su enemigo. Las sombras gritaron, una cacofonía de ira y dolor, y luego, con un último suspiro de desespero, se desvanecieron. Javier cayó al suelo, con los ojos abiertos, liberado del control. «¿Alejandro?», preguntó, desorientado. La habitación pareció respirar de nuevo. Alejandro corrió hacia él, abrazándolo. Sus lágrimas fluyeron, mezclándose con el alivio. La plaza volvió a ser un lugar de vida, mientras la multitud se acercaba lentamente. Entre murmullos de sorpresa y asombro. «Lo hiciste, hermano», dijo Javier, mientras recuperaba el aliento. La noche parecía menos pesada. En ese momento, Alejandro comprendió que la verdad no siempre es un regalo, pero sí es el camino hacia la redención. Mientras miraban juntos el amanecer, un nuevo aura de esperanza iluminaba el puerto de la vida que aún les aguardaba. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. «Pero espera. Antes de despedirnos, es crucial que te suscribas ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias que vienen. Aplasta el botón de like ahora para ayudar a que este increíble contenido llegue a más personas. Tienes que inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué piensas que sucederá después? Y si conoces a amigos que necesitan escuchar esta historia, compártela instantáneamente. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad única. No esperes ni un segundo más para